Bienvenidos, hoy seguimos consternados con el caso de las hermanas que saltaron al vacío desde un tercer piso en Sallent, en Barcelona. Hay novedades, sabemos más cosas. El primo de las hermanas lo ha dicho, sufrían bullying, lo tiene clarísimo. Vean. En el colegio también donde fueron aquí también. Aquí en el pueblo este desde el primer momento que llegaron que sufrieron bullying ya. Por parte de gente de que tienen familiares argentinos y aún así las criticaban por ser argentinas. Y hoy vamos a seguir hablando de la presunta corrupción en el FC Barcelona con esos presuntos pagos a los árbitros. Ha hablado Gerard Piqué. Ha dicho que esto es una locura, que no se cree nada. Escuchen. Vete una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, y empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos. No digo nada más, no digo nada más. Lo que tienes que hacer es estar callado durante años. O sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el fútbol. Iker, te recuerdo. Te lo digo en serio, de verdad. Iker. No digo nada más, pero lo digo todo. Luego vamos a escuchar más de esa conversación entre Casillas y Gerard Piqué acerca de los pagos, de esa presunta corrupción en el FC Barcelona. Esto es La Huella del Crimen. Comenzamos. Buenas tardes, señor ministro. Soy Encarna Sánchez. Ministro, hola. Te quería consultar una cosa que está pasando. La semana pasada traigo un dinero del banco. En ese momento recibo una llamada telefónica que tengo que salir para Sevilla inmediatamente a un reportaje de vital importancia. Hago la gestión, vuelvo y cuando vuelvo a mi casa el dinero no está. Lo han robado. Son 43 millones. Hoy vamos a hablar de esos audios que han salido a la luz de Encarna Sánchez cuando le robaron 43 millones de las antiguas pesetas en su casa de La Moraleja. Tenemos más audios, tenemos más información y además tenemos un experto que sabe perfectamente la vida de Encarna Sánchez, que es Juan Luis Galeacho. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por venir Nada, aquí. Un placer estar siempre a la contigo. Huella del Crimen. David. Juan Manuel Medina, abogado, gracias por venir a La Huella del Crimen. Y también tenemos a un policía como Serafín Giraldo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por estar todos aquí. Antes de empezar con los temas, ya saben ustedes que estamos en todas las redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter, a Distrito TV, que hay un teléfono que es el 669-728-673, donde nos pueden escribir poniendo quiero información y le damos toda la información acerca de este canal, 669-728-673 y en todas las redes sociales. Vamos a empezar con los dos jóvenes, los dos chavales que han aparecido muertos en un vertedero, con Fernando y Ángel. Hay muchas dudas acerca de lo que pudo pasar. La última novedad es que el informe policial, la policía, ha dicho no pasó nada, ha sido un accidente. No hay acción criminal. Hemos hecho todas las investigaciones necesarias y finalmente lo que determinamos, y esto se lo han pasado ya al juez, es que los dos chavales, tanto Ángel como Fernando, murieron asfixiados en un contenedor de basura cuando ellos buscaban cobijo porque no les habían permitido entrar en un hotel, no habían podido volver a su casa de Carabanchel y entonces decidieron, según la policía, acabar en un contenedor para dormir y ahí se asfixiaron. Eso es lo que cree la policía, ya ha remitido ese informe. Es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo que ha dicho es hay que esperar al informe definitivo de la audiencia, hay que esperar a más diligencias, un poco en sintonía con lo que dice la familia de los dos jóvenes y de lo que dice su abogado Marcos García Montes. Serafín, hay un poco de contradicción entre lo que dice la policía, que tiene claro que no ha pasado nada, bueno, que no ha pasado nada, que ha sido accidental, que no hay indicios criminales, pero el juez dice, bueno, vamos a esperar. Es lógico las dos cosas. Primero, lo que ha dicho la policía, es una investigación académica. Y este es el titular que puedo dar, investigación académica, porque es una investigación tradicional de reconstruir hechos. ¿Qué es lo que pasó desde que estos dos niños salieron de Madrid hasta que llegaron a Toledo y se introdujeron en un contenedor y perdieron la vida en ese contenedor? Y por tanto se ha reconstruido, pero momento a momento, instante a instante, además con pruebas evidentes, con cámaras, con testigos, con los billetes de los desplazamientos, impecable investigación.
investigación. Y eso se ha contrastado con la autopsia. Si la autopsia dice que hay una asfixia, lógicamente contrasta la autopsia con la investigación policial. La policía remite ese informe al juez y si el juez quiere hacer alguna diligencia más, se hará, pero en principio ese es el resultado de la investigación policial. Luego, ya veo a Galeacho con ganas de hablar, hay muchas cosas que no se saben, pero es por desconocimiento. Y sencillamente cuando se dice, ¿por qué el 10 de diciembre que se denuncia, Fernando aparece el 15 de diciembre, uno de los niños, Fernando aparece el 15 de diciembre en el contenedor, ¿por qué no se contrasta que es Fernando hasta el 22 de diciembre? Vamos a ver, se sabía el 15 de diciembre cuando aparece que era Fernando, pero la policía no puede decir que es Fernando hasta que no tenemos el ADN, pero se sigue investigando. O sea, hay cosas que han salido a la luz pública que son desconocimientos de protocolos policiales. ¿La familia no está de acuerdo con todo esto? ¿Cree que sí que ha habido una acción criminal? Galeacho, vamos a ver, es que quiero puntualizarle alguna cosita a mi amigo y querido policía Serafín. Me parece preocupante que se haya filtrado ese informe de la policía antes con secreto sumario, me parece muy preocupante. Eso tendríais que mirarlo, asuntos internos, tendría que ver de dónde y por qué se ha hecho esa filtración de ese informe cuando el juez en el escrito que tengo aquí ahora mismo dice que se mantienen bajo secreto sumario, e incluso a lo que dice Serafín de que se ha contrastado, el juez en la nota informativa que acaba de sacar indica que estamos pendientes del resultado del informe definitivo de autopsia de los restos de los menores. Por tanto, ese informe definitivo no está y yo creo que hay... Un informe preliminar, ¿eh? Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo, o sea, es que hay, y todos los televidentes lo sabrán, pero, hombre, un poco de cautela. Correcto, sí, sí. Un poco de cautela, no creo se han precipitado, o sea, aquí me parece que no ese es el comportamiento que debe tener la Fuerza de Seguridad del Estado. No, hay que hacer más diligencias. Quiero que veáis algo, que es el color de la habitación de la casa de la madre de Lucía. Esta fotografía que están viendo es Lucía, es decir, la expareja de Fernando. Se supone que Fernando va a Toledo porque quiere ir a ver a Lucía. Esta fotografía se la hace el día 12 de diciembre. Los chavales desaparecen el 10, el 12 van la familia de Fernando a esa casa a hablar con Lucía y decir, ¿habéis visto a Fernando? ¿Sabes dónde está? Que ha venido a verte. Y se hace esta fotografía, Lucía con la hermana de Fernando. Fijaros en la pared, que es importante, azul. Esto es en el salón de la casa, una pared azul. Ese día, Lucía dice que cuando vienen los padres de Fernando, las familias de Fernando, y le intentan interrogar para ver dónde está Fernando, que incluso llegan a agredirla. Por eso el padre, que vive en Campo Real, ese mismo día va a buscar a Lucía y se la lleva. Pero 2 días más tarde de esta fotografía donde las paredes son azules, vean la siguiente foto. Se ve poco porque ya está precintado por el no pasar de la policía, pero aún así se ha podido hacer esa foto de la misma pared pintada de rosa. Y dicen los familiares de Fernando y de Ángel, lavaron las paredes con lejía y con amoníaco y además la pintaron de rosa. Juanma. Y claro, creen que es que escondieron algo, esconden algo. ¿Por qué pintan la pared 2 días después de la desaparición, 2 días de esa foto donde se hace la fotografía Lucía y la hermana de Fernando? Claro, ocurre lo siguiente, yo no le voy a restar valor a lo que dice Serafín, pues además entiendo perfectamente su posición y el papel que él juega y además habla con conocimiento de causa. Lo que ocurre es que es cierto que hay determinadas investigaciones policiales, determinadas instrucciones judiciales que dejan demasiadas puertas abiertas, ¿de acuerdo? Dejan demasiadas aristas sin limar y cuando eso ocurre das lugar y además legítimamente, con todo el derecho del mundo, a que las familias de las víctimas puedan replantearse cierta serie de hipótesis que, aunque inicialmente pudieran ser descartadas, tienen todo el derecho del mundo a planteárselas. No solamente el caso de estos 2 menores, hay muchos casos que ahora mismo están en plena ebullición mediática y judicial, como es el caso de Milena, por ejemplo, el caso de Sandra Bermejo, en la que las verdades absolutas, tanto por parte de la Policía Nacional como por parte del juzgado, no son percibidas como tal por los familiares. Y, hombre, este hecho es muy sintomático. Por ejemplo, yo si fuera, desde luego, el abogado de la familia de estos 2 niños,
fuera parte interesada, es algo que yo me replantaría. Es muy casual, es muy coincidente, y yo de verdad que las casualidades no creo, que en una habitación donde posiblemente ha podido ocurrir un hecho violento relacionado con esa desaparición, a los 2 días se pinten las paredes. Es decir, cuando se dejan puertas abiertas y no se acaban de cerrar, porque o bien no interesa hacerlo, porque la instrucción no lo considera pertinente, o porque simplemente no se puede llegar más allá, pues la lucubración campa a sus anchas. Es verdad que hemos visto esa habitación, esa casa precintada, es decir, que la policía científica ha estado ahí y ha estado investigando y ha estado recogiendo muestras y aún así no ve indicios de criminalidad. Nos está escuchando Carlos García Barret, que es investigador privado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú sabes mucho de este caso, evidentemente, porque lo estás analizando muy de cerca. Acabamos de ver esas imágenes a las que hacía referencia ahora mismo Juan Manuel Medina, esas imágenes en las que hay una fotografía con las paredes azules y a los 2 o 3 días esas paredes han sido pintadas. Es uno de los grandes caballos de batalla de la familia, el decir, oiga, ¿y por qué pintaron las paredes? ¿Por qué las lavaron con lejía y amoníaco? Algo ha sucedido ahí, ¿no? A ver, aquí el problema está, no es que se pintasen las paredes en sí, eso quizás sería un condicionante a la hora de poder pensar que hay una línea nueva de investigación, porque evidentemente habría que descartarlo, ¿no? Aquí el problema está en que se sabía que iban a Toledo a ver a esta familia, por lo tanto van a esa casa a buscar a los padres y, bueno, a intentar sacar una información que en este caso podría ser la reveladora por la desaparición. Entonces, claro, cuando llegan allí, ven que no están los niños, en 2 ocasiones van allí y, según parece, agredieron a la chica en la segunda ocasión. Luego, ya en este suceso y supuestamente esos padres preocupados, pintan la casa y luego evidentemente aparece la policía para ver si allí ha podido haber algún vestigio, pero no un vestigio de que una prueba o encontrar algún hisopo donde se pueda encontrar sangre, ¿no? Sino simplemente por saber si los chavales estuvieron allí y empezar a descartar. Entonces, y la policía no ha encontrado nada, entendemos, porque en ese informe donde ve o donde piensa la policía que todo ha sido accidental es porque en esa casa supongo que no encontró nada la policía, ¿no? Claro, como yo anteriormente he dicho en otras entrevistas, el problema no está quizá en que la policía estén buscando en ese piso y que realmente piensen que ha sido un homicidio. El problema está aquí en que la familia aseguran de que han ido allí, de que tienen el convencimiento de que iban a ver a esta chica, a Lucía, y a raíz de eso, pues evidentemente, si ven que se pintan en el piso, ven que han limpiado el piso, pues cuando tú vas a pintar, tú no limpias con lejía y amoníaco todo el piso. Evidentemente, eso fue además que no era solamente un bote, eran garrafas. Entonces, claro, lo puedo decir porque yo, por ejemplo, las he visto, ¿no? Y en esta ocasión, pues no se le daba credibilidad y la policía a día de hoy todavía tienen ese piso precintado. También es cierto que esa familia no tuvo que huir por miedo. Tuvieron que marcharse porque el piso fue precintado, sin más. ¿Hay más indicios de que crea la familia que pueda haber indicios de criminalidad, además de esto que estamos hablando de las paredes lavadas y pintadas? ¿Hay más? Aquí lo que baraja el abogado, Marcos García Montes, es una serie de testigos protegidos que han querido dar un testimonio sin estar coaccionados de ninguna forma. Evidentemente tienen miedo porque no quieren meterse en un caso donde el fallecimiento de 2 menores es lo que prima ahora mismo y evidentemente pues cuando se le llame a declarar pues tendrán que hablar y es lo más fuerte que ahora mismo tiene la familia. Y luego aparte pues... Pero, ¿y esos testigos qué es lo que dicen? Estos testigos por lo que se ven escucharon allí y dice que vieron también algo. Y son testigos, no me vas a decir quiénes son, evidentemente, pero son del entorno cercano a la familia de Lucía. Correcto, del entorno cercano allí y de esa misma barriada, evidentemente. Y lo que dicen es que vieron algo sospechoso, algo que podría implicar a la familia de Lucía con respecto a la desaparición de Ángel y de Fernando. Correcto. Lo que hablan es de los hechos que pudieron ocurrir esa misma noche. Sí, hay que entender que los chavales desaparecieron el día 10, fue cuando aparecieron allí en Toledo. Las imágenes que hay son las del hotel, cuando entran y evidentemente salen, no hay otras imágenes. Y luego el informe, la autopsia preliminar,
del forense dice que la data del fallecimiento es del día 12 al 13, por lo que se presume que los chavales estuvieron 2 días allí. Pero 2 días y durmieron en contenedores los 2 días. O sea, la hipótesis del accidente, evidentemente, puede ser una, pero también es verdad que la policía debería de demostrar que ha sido así, que ha sido un accidente. Nadie está diciendo que no sea verdad. Pues es posible. Incluso yo otras veces he dicho que no hay nada que sitúe a estos chavales en el piso de Lucía, en el piso de la madre de Lucía. No hay nada que les sitúe porque no hay ningún documento gráfico, porque no se ha visto un seguimiento por las calles de Toledo llegando allí. Pero también es cierto que hay un índice de probabilidades bastante alto cuando se ha visto que posiblemente la maniobra de una limpieza y un pintado de ese piso pueda ser para poder encubrir quizá algún... ¿Y apuntan a algún móvil, Carlos? homicidio. ¿Apuntan a alguna motivación para acabar con la vida de estos 2 chavales? Bueno, siempre se ha hablado de que Fernando, el mayor de los 2, tuvo una relación con Lucía. Estaba casada con Lucía y estuvieron 2 años juntos. Luego, después de esto, los 2 chavales, cada uno emprendieron sus vidas con otra pareja y al parecer, pues bueno, cuando Lucía terminó una relación de otros 2 meses con otro chaval, volvió a Toledo, supuestamente, dice ella, para ver a su hijo, perdón, a su hermano menor, que su madre acaba de tener un hijo o algo así, y volvió para eso, ¿no? Eso es lo que alega. Y en esta aprovecharon para verse supuestamente Fernando y ella de nuevo en Toledo. Esa fue la motivación que había, o sea, volver a reencontrarse, y eso fue lo que se ha hablado desde primera hora. Ya es verdad que dicen que llevaba más dinero, que llevaba menos dinero, que los chavales primero habían desaparecido de una forma involuntaria, pero no es así, y eso es lo que se baraja desde primera hora. Yo me he dedicado a ayudar a la familia con el asunto de la búsqueda, evidentemente. Cuando ya la desaparición, el resultado es muerte, evidentemente aquí nosotros, como es un ilícito civil, no podemos tocar el tema penal, tenemos que dejar trabajar a la policía y lo único que podemos hacer es esperar que abran el sumario para poder intentar rebatir o encontrar alguna prueba o evidencia para entregársela al juez y que vea una motivación para que no haya un archivo. Simplemente eso. Pero la motivación desde primera hora era ir a ese piso en busca de la chica porque anteriormente habían tenido una relación. Sí, no, pero me refiero, ¿qué motivación piensa la familia? La de los chicos sí, para ir con Lucía, para ver a su expareja, pero ¿qué motivación podría tener el entorno de Lucía para hacerlos desaparecer, para acabar con la vida de estos 2 chavales? A eso me refiero. Es que lo que ha pasado ahí no lo sabe nadie. No lo sabe la policía, no lo sabemos nosotros. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es recabar información para ver que realmente estuvieron allí. O sea, estamos intentando saber que la búsqueda y desaparición de los chavales era la motivación de ir al reencuentro eso y, que realmente allí sucedió algo y no sabemos qué es. Porque el hecho del contenedor, el hecho de dormir en el contenedor, la familia no se lo cree. Yo tampoco no lo veo muy razonable. Es cierto que habría que demostrarlo, porque, como decía el compañero que he escuchado antes, las casualidades no existen. Y que mueran por asfixia, por un aplastamiento, por una asfixia no mecánica, que es lo que determina supuestamente el forense, a día de hoy todavía la gente no lo sabe, evidentemente es un dato que ha salido en OK Diario también y en Voz Populi. Al parecer estamos a la espera del segundo análisis forense del menor, o sea, de Ángel, y en este caso también del análisis toxicológico. Quiere decir que si en el cuerpo del pequeño Ángel se encuentra algo en químicos, como puede ser lejía o amoníaco, una de mis hipótesis, quizá, que mucha gente la baraja también, no es que estuviesen dentro del contenedor y lo inhalasen, sino que a lo mejor estuviesen dentro de ese piso, porque la misma familia de los menores estuvieron allí buscándolos y decían que no aguantaban dentro y tuvieron que salir, porque cuando volvieron a ir de nuevo, después de 2 veces, y estaba ya el piso pintado, no aguantaban dentro, porque olía mucho a lejía y amoníaco. Evidentemente, esto tendrá que sacarlo los forenses y todavía no se ha abierto el secreto de sumario por esto y porque desde el juzgado siguen trabajando y siguen intentando recabar información, aunque la policía ya ha terminado. Carlos García Barret, muchísimas gracias por atendernos y por esclarecernos un poco cómo está ahora mismo la situación. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Serafín, hombre, es llamativo. El tema de lo de limpiar la casa es cuanto menos llamativo. Sí, hombre, yo lo que quisiera aclarar es, evidentemente, hay que levantar el secreto de sumario, tiene que pasar todo el informe policial a las partes y las partes tienen que pronunciarse, evidentemente, tienen que decir algo y tienen que aportar algo. Ahora, 2 cosas. En primer lugar, la policía trabaja con indicios, no trabaja con hipótesis. Yo entiendo a los investigadores privados, ellos plantean una hipótesis y tratan de demostrarla con unos indicios. La policía trabajamos al revés. Trabajamos con indicios. Investigas, investigas, investigas
investigas y una vez que investigas dices, esta es la hipótesis principal y es lo que le dices al juez. Que haya otra, todos somos humanos, podemos cometer errores, no lo niego. El primero efectivamente es filtrar el sumario, el informe policial, que no sé por qué se ha filtrado ni quién lo ha filtrado y deberíamos asumir responsabilidad que no haya hecho. ¿Cuándo se levanta el secreto de sumario? Bueno, la ha prorrogado. Está esperando que llegue, está esperando que llegue el informe de la autopsia definitivo, que es lo que ha contado en el auto que ha sacado esta mañana. Y a partir de ahí decidirá para ver si tenía, por ejemplo, entre levanta sustancias claro, efectivamente, tiene sustancias y demás, claro, Ángel, ¿no? Claro. El más pequeño que se encontró más tarde. De todas formas, yo te hago un apunte como abogado. El hecho de que haya un secreto de sumario decretado y que se vaya a prorrogar es indicativo de que algo hay. O sea, decir, yo insisto, no conozco este asunto, no he tenido acceso, obviamente, además está bajo sumario, pero por experiencia propia te digo, cuando un juzgado tiene meridianamente claro que no hay más que lo que visiblemente se ve, no te decreta un secreto de sumario. Es decir, el secreto de sumario tiene una intencionalidad clara, que es no permitir a ciertas partes que puedan ser interesadas, investigados o posibles futuros investigados, tener acceso a ciertas diligencias y a ciertas informaciones con las que se está jugando, con las que se está trabajando. Juanma, que si hay secreto de sumario es también porque hay algún sospechoso que no interesa ahora mismo que sepa cuáles son todas las diligencias que se están practicando. Eso es evidente. ¿No? Siempre que hay un secreto de sumario es porque hay una serie de trabajos desde la instrucción judicial como desde la propia investigación policial que por reserva, por cautela, por precaución no conviene que se pueda tener acceso a ellos. Es decir, no descartaría que se hayan realizado o se vayan a realizar intervenciones telefónicas, seguimientos autorizados judicialmente, etcétera, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, el juez no decreta un secreto de sumario por capricho. De hecho, yo tengo casos en los que se le ha solicitado instancia de la policía o de la parte y si el juez no considera una motivación para ello, no accede a decretar el secreto. Es decir, cuando hay un secreto un secreto sumarial es porque se quiere proteger la fuga de información. Efectivamente, eso es lo que dice el letrado. Yo he hablado con miembros de la familia precisamente y portavoces de la familia que están nerviosos y tal, y les contaba el otro día que tranquilidad, no hay que precipitarse. Si hay un secreto sumario es por algo, o sea, que no es que no quieran seguir, porque si no, como dice el letrado, no entraríamos en precisamente... Y va a ser importante también esos testigos protegidos a los que hacía la alusión Carlos y que conoce también el abogado Marcos García Montes, que dicen, aseguran que han visto algo, decía Marcos García Montes, algo muy grave. Sí. Algo muy grave. Y esto lo hacen además porque llaman por teléfono a la familia de Fernando y Ángel. Hay unos testigos, hay alguien que ha visto algo grave. Llaman por teléfono a la familia de Fernando y Ángel y ellos lo que hacen es grabar el teléfono. Y en esa conversación, que está grabada y que me imagino que se va a aportar al sumario, ellos describen algo que han visto, que les parece muy grave y que hace ver que ha podido suceder algo criminal. Por eso se le toma declaración en la comisaría de Vallecas. Yo lo sé porque esa misma tarde, cuando se presenta en la comisaría de Vallecas, me llaman y por parte de la policía tampoco le da tanta veracidad al tema de las declaraciones, eso lo puedo decir. Es que muchas veces se hacen investigaciones paralelas, aparecen testigos pues que a lo mejor no vienen al caso y a lo mejor son testigos interesados. No es que no figuren en diligencias, ¿eh? Sí. No es que no figuran en diligencias. Veracidad. Otra cosa es la veracidad que se le da, pero figurar en diligencias figuran y desde luego que los tiene el juez encima de su mesa. Eso es evidente. Pueden tener motivaciones espurias a lo mejor. Correcto. De algo que tengan alguna rencilla. Es que al estar el secreto sumario no lo saben tampoco nadie, pero es precisamente la familia decía que qué pasaba con esos testigos protegidos, pero claro, tampoco se sabe, lo sabe también el letrado, que no hay posibilidad de saber nada en estos momentos. Por eso lo que me parece grave, y volviendo al inicio del programa, es que por parte de la policía se haya quedado dar carpetazo, porque este informe viene a sacarse para decir, se ha acabado, ¿no? Es una manera de decir, está finiquitado. Archivamos esto, y eso es lo que me parece grave en un momento donde hay un secreto sumario, donde todavía se tiene que esperar un informe, y ahí me parece que no es el comportamiento que se debe tener no es así. En una investigación instructiva. En una investigación, en cualquier investigación, nosotros tenemos que hacer un informe, un atestado policial. En ese atestado policial tenemos que llegar a unas conclusiones, es evidente. Partimos de los indicios a esa hipótesis, se la presentamos al juez y quedamos a la espera de lo que nos diga el juez. Pero sucede aunque tuviéramos
un autor conocido. Aunque se hubiera detenido a una persona, pasaría lo mismo. Este es el autor y esperamos a lo que usted nos diga. O sea, así es como trabaja la policía. Lo que no podemos estar trabajando 20 años en un mismo caso cuando ya hemos llegado a una conclusión. Pero tú has sufrido el tema de Sandra también. Sí, el tema de Sandra, por ejemplo, fue muy curioso porque la propia policía llegó un momento en que al juzgado le pidió de una Sandra forma... Bermejo, estamos Sandra hablando, Bermejo, desaparecida. exactamente, le solicita en Asturias, de una forma, además, que no era el cauce reglamentario para ello, el secreto de sumario. Y el juez dice que si no le argumentan en base a qué quieren ese secreto de sumario, por el mero hecho de ser un asunto mediático, no lo va a decretar. Por eso insisto que lo que además creo que aquí estaremos los dos de acuerdo, Serafín, que es que realmente cuando hay un secreto de sumario es porque se está investigando, porque se están haciendo diligencias, se van a hacer más diligencias todavía. Es decir, yo no creo que este asunto esté cerrado ni para la propia policía ni para el propio juzgado. Cosa distinta es esa filtración de la que nos hemos hecho eco, que hombre, evidentemente, pues eso habrá que investigar por qué sale ese informe y con qué interés se filtra. Pero ahora claro, mismo la policía ya emite el informe de que lo tiene claro, de que ha sido accidental. Si el juez no dice lo contrario, la policía ahora mismo ya no sigue investigando. No, lo tiene que avisar el juez. No, ya no tiene que investigar, salvo que el juez le diga, oiga, vamos a hacer esta... No nos olvidemos, la policía es una herramienta del sistema judicial, ¿no? Por eso, pero si el juez no lo reclama, ahora mismo la policía ya ha parado, ¿no? También están las partes, está la Fiscalía. Entonces, ¿cuántos casos tenemos encima de la mesa? Mira, Juana Canal, hoy sin ir más lejos, hace 20 años que fue asesinada. Correcto. La policía en el año 2003 archivó el asunto y las acusaciones particulares, etcétera, por una carambola del destino, también es cierto, por un hecho casual, que es la aparición de unos restos, se reabre. O sea, es decir, la policía, y lo digo sin ningún tono peyorativo, todo lo contrario, la policía es uno de los instrumentos más de los que dispone un juzgado a la hora de jugar sus cartas y de luchar contra los delitos y o bien proclamar la inocencia de una persona cuando hay que proclamarla, o la presunta culpabilidad. Y para eso la policía judicial sigue muchas veces sigue las instrucciones de un juez. O sea, un policía en un momento puede decir, señores, yo he llegado hasta aquí, pero si una acusación particular o la propia Fiscalía dice, no, hombre, que se investigue esto, se investigue esto otro, que se aclaren estos puntos, la policía está al servicio del juzgado, evidentemente. Sí, no es que deje de trabajar, es que sencillamente concluye con una hipótesis y está a la espera ahora mismo, a no ser que ella también pueda existir algún indicio de que tengamos que seguir investigando. No es solo por orden judicial, sino nosotros también a veces encontramos indicios y sigues por ahí. Hablaba antes de unos testigos. Si se le toma declaración a alguien o alguien se presenta esta tarde en comisaría y dice lo que le han dicho a investigadores particulares, la policía no tiene más mínimo inconveniente. Es más, es su obligación de seguir investigando. Lo que pasa es que, claro, yo empecé diciendo, y es que es cierto, es una investigación académica, yo doy clase. Y a mí académicamente esto es para enseñarlo en la Academia de Ávila, en la Academia de aquí de Carabanchel. Es la reconstrucción de un recorrido de dos personas. Y claro, yo cuando he leído precisamente ese informe que se ha filtrado, he dicho, está muy bien trabajado. Desde el momento en el que salen hasta en el momento prácticamente que aparecen en el cuerpo. Se trasladan de Carabanchel a Toledo. A Toledo se les hace de noche. Dicen, vamos a volver, ya el último tren ha salido hace 5 minutos, ya no pueden volver. Correcto. Nos vamos a quedar aquí a dormir. Le dicen en la estación, aquí no os podéis quedar a dormir, os tenéis que ir. Van a un hotel, como son menores de edad, el hotel les dice, aquí lo siento, pero si no venís acompañados de un adulto, no os podéis quedar a dormir. Y al final entonces dicen, según la policía, dicen, pues vamos a dormirnos en un contenedor de basura. Claro. Pero claro, es lo que decía también Carlos García Barret, dicen, es que estuvieron 2 días en Toledo. ¿Los 2 días durmieron en un contenedor? Una vez te puede venir la noche, no sé qué hacer, me meto en un portal o me meto en el contenedor. Pero al día siguiente tenían dinero además. Pero es que ese informe no solo consta lo que hemos dicho en esta mesa. Supongo que en esos 2 días también estará estratificadas las horas y especificadas. Y luego hay otra horas. cosa también que apuntaba Marcos García Montes es, ¿y fueron sin teléfono móvil? Qué raro que fueran sin teléfono móvil. O sea, vas a ver a tu exnovia a Toledo y te vas los dos jóvenes se van sin teléfono móvil. Es una de las cosas que dice Marcos García Montes, claro, que cree que alguien les dijo no vengáis con teléfono móvil. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que muchas veces alguien le dijo no vengáis con teléfono móvil o alguien les quitó el teléfono móvil, porque hoy en día todo el mundo... No, porque aparecieron, creo, los móviles, si no recuerdo mal, Galiacho, no sé si tú sabrás, aparecieron en su casa de Carabanchel, creo, los teléfonos móviles los dejaron en casa. Sí, correcto. Que alguien les dijo, pues puede ser. Venís sin móviles. Claro, pero de todas formas es que, a ver, es lo que hablamos, hombre.
hay cosas que se digieren muy mal, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces es verdad que, como bien dice Serafín, la policía trabaja sobre indicios y sobre los indicios que tiene, pues te llega a una conclusión. Lo que ocurre es que también es verdad que muchas veces las conclusiones policiales a las que se llegan, pues hombre, son muy poco satisfactorias o, permíteme la expresión, poco congruentes. A mí se me hace muy difícil pensar, sinceramente, que dos chicos de 11 y 17 años, su mejor opción fuera pasar la noche en un contenedor de basura, porque es que eso creo que no se le ocurre a nadie. Y hay una cosa que además me llama mucho la atención, es la teoría de decir, no, bueno, se metieron en el contenedor a dormir y no les dio tiempo a despertarse cuando el contenedor fue cargado y fue vaciado y ahí se produce la asfixia. Mire usted, que a un chaval de 17 años, un chaval de 11... ¿Qué sueño tan profundo tienen para no escuchar ese ruido, que es un ruido fuerte? No tienen agilidad para saltar en ese momento, para avisar, decir, oye, estamos aquí. Claro, hay piezas que se intentan encajar y yo entiendo que la policía tiene esa obligación, pero es difícil de encajar. Es raro, la verdad es que hay cosas ahí que no encajan demasiado bien. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con este caso, como también estamos pendientes del terrible suceso que ha ocurrido en Barcelona con esas dos niñas, dos hermanas gemelas que se lanzan al vacío desde un tercer piso. Lo vamos a comentar todo después de publicidad. Hasta ahora. Sigue la investigación sobre uno de los mayores casos de corrupción en el fútbol. Hablamos del Barça Gate. Discusión entre Casillas y Piqué. Hoy, en La Huella del Crimen. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos. Sigue la investigación sobre uno de los mayores casos de corrupción en el fútbol. Hablamos del Barça Gate. Discusión entre Casillas y Piqué. Hoy, en La Huella del Crimen. Seguimos en La Huella del Crimen, nos vamos a Sallent, a Barcelona, donde ha ocurrido un hecho muy trágico. Lamentable lo que ha sucedido con estas dos niñas de tan solo 12 años, dos hermanas gemelas que
se lanzan al vacío, dejan 2 cartas manuscritas de despedida, ponen una silla en el balcón y las 2 se lanzan al vacío. Una muere inmediatamente, la otra está en estado crítico todavía. Mañana creo que es cuando la van a operar. Veremos a ver cómo sale esa operación. Están viendo a ver si tiene coágulos y qué fracturas tiene la hermana que ha conseguido sobrevivir. Esto es lo que ha ocurrido, vean. Velas, flores y muestras de condolencia en la puerta del edificio donde vivían las 2 hermanas gemelas que se precipitaron desde el 3er piso de su vivienda en Sallent. Una de las menores, de 12 años, falleció mientras que la otra resultó herida grave y fue hospitalizada en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. La policía catalana encontró 2 cartas manuscritas de las niñas y 2 sillas cerca de la barandilla del balcón del piso. Los Mossos d'Esquadra no descartan ninguna hipótesis sobre lo acontecido, pero apuntan al suicidio como la principal de ellas, aunque un primo de las niñas y una compañera del trabajo de la madre de estas señalaban. Sé que ellas tenían problemas, estaban sufriendo de bullying, estaban con un poco de depresión también, desde que llegaron aquí tenían problemas en el colegio. Tenían problemas en el colegio, sí. De que sé que necesitaban más ayuda realmente de lo que tenían. En cualquiera de los casos, Sallent es un pueblo abatido que ha querido recordar a la menor fallecida con un minuto de silencio. La Consejería de Educación dice que no había ningún expediente abierto por parte del centro ni de la Consejería porque no sufrían bullying, no tenían constancia. Sin embargo, todo el entorno de las pequeñas hablan de que estaban sufriendo acoso en el colegio, de que estaban sufriendo bullying. Lo ha dicho la abuela desde Argentina y también lo dice su primo, el primo de las pequeñas. Escuchen lo que comentó a los medios de comunicación. Y en el colegio también donde fueron aquí también. Aquí en el pueblo este desde el primer momento que llegaron que sufrieron bullying ya. Por parte de gente de que tienen familiares argentinos y aún así las criticaban por ser argentinas. Los padres han hablado con varios padres ya de los niños que criticaban a las nenas y tal, pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto o no, la verdad que no sabría decirte. Nos está escuchando la psicóloga Irene López Azor. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo a todos. Pues comentando un tema que la verdad es que nos produce, además de impotencia, indignación y sobre todo que es un hecho muy trágico, ¿no? El conocer que 2 hermanas gemelas de tan solo 12 años se lancen al vacío. Parece ser que porque estaban sufriendo acoso en el colegio. ¿Hasta qué punto pueden llegar a sufrir los más pequeños, los más jóvenes, cuando les acosan en el colegio? Hasta el punto de escribir una carta de despedida y lanzarse al vacío, ¿no? Claro, es que el tema es mucho más complejo de lo que se aparenta. A día de hoy, para empezar a hablar, todo el mundo sabemos, o sea, el ser humano necesita una estructura por naturaleza y vivimos una situación bastante desestructurada. Esto es algo que es muy importante porque el conocimiento a nivel de psicólogos, de terapeutas y de profesionales de la sanidad, de la salud mental, falta muchísima formación. ¿Hasta qué punto es importante? Pues mira, David, estas 2 crías con 12 años, sin conocer el expediente, 2 personas, por mucho bullying, algo tenía que haber detrás. Cuando hablo de algo que puede haber detrás, estoy hablando de algo patológico. Es decir, puede haber una impulsividad por un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puede haber un TEA, que es un trastorno de espectro autista a nivel 1, por ejemplo, que pasan súper desapercibidos, puede haber una hipersensibilidad, es decir, puede haber una parte psicopatológica que no ha sido descubierta y que es muy difícil a día de hoy detectar. ¿Por qué? Porque va todo muy rápido. ¿Qué ocurre? Que como no hay modelos fijos, pues un poco entre iguales se van copiando. A lo que el crío pueda estar sufriendo algo de bullying o puede estar sufriendo un entorno que choque con su realidad, pues es tan importante saber y hacer una buena evaluación de lo que le pasaban a estas crías. Hay que ver la causa real, es decir, no solo podía ser el colegio, no solo tenían que ser los padres, no solo tenía que ser un desarraigo porque vienen hace poquito de Argentina a España. Entonces, son muchos factores que puede estar creando lo que hablamos en psicología, que es un trauma complejo, que es que van asociando trauma más trauma más trauma más trauma. Y entonces, claro, con 12 años tienes un agujero, por decirlo así, para que todo el mundo nos entienda, en la personalidad que cualquier cosa desestabiliza. Pero fíjate, Irene, aquí hay 3 partes, digamos. Las víctimas,
que son las dos niñas, evidentemente, sin lugar a dudas. Luego está la familia de las niñas, que me imagino que ahora mismo están pasando por un trance horroroso. Y también está la parte del alumnado del colegio, esos compañeros que les hacían sufrir. Mira, porque el primo de estas niñas que atendía a los medios hablaba precisamente de que había algunos niños que estaban ahí cuando se lanzan las niñas y evidentemente pues hay mucha aglomeración. Muchos de los compañeros que presuntamente las acosaban estaban ahí. Vamos a escuchar lo que decía el primo de las gemelas. Me quiero imaginar que a varios, porque esos mismos niños ayer estaban aquí parados. Cuando ellas lamentablemente se habían tirado, esos niños estaban ahí parados en esa esquina tranquilamente. Así que seguramente que siguen tranquilos por ahí criticando a la gente. Fíjate, Irene, que decía que esos mismos alumnos que días antes a lo mejor las estaban acosando y les estaban haciendo bullying, estaban en ese momento cuando se lanzan y me imagino que sorprendidos, no sé si asustados o diciendo qué es lo que hemos hecho. No sé qué reacción podrían tener. Es que, a ver, tienen 12 años. Es que nos creemos hoy en día que con 12 años vale que está todo digitalizado, lo que queráis, pero el sistema cognitivo humano tiene una evolución que es ahora exactamente igual que hace 20 años. Entonces, no podemos correr el impacto emocional de estos chavales que se habían metido con ellas y que yo no lo discuto, pero claro, nadie les dijo, oye, esto tiene unas consecuencias, esto puede afectar al sistema emocional de unas personas, pero esto son cosas como que, oye, sí que a ti no te va a pasar. Entonces, claro, cuando nadie les enseña inteligencia emocional desde la infancia, las consecuencias, reconocer las emociones y todo esto que llevamos hablando los psicólogos, salud mental, y que cuesta tantísimo porque no es ni tan fácil, ni tan simple, ni tan sencillo, si no todo el mundo lo haríamos. Entonces, claro, estos chicos cuando lo ven tienen 12 años, o sea, tienen 12 años, esa es la realidad. Entonces, las consecuencias de sus palabras impactan de tal manera que no pueden llegar a integrar, supongo, que solo esas palabras hayan ocasionado este hecho. Entonces, y de hecho en la noticia, si mal no recuerdo, lo que he leído es que estaban seguidas por orientación, intervención psicológica desde el colegio. Y esto es muy importante porque un psicólogo que está en un colegio no es un psicólogo clínico, no es un psicólogo que hace terapia, no, es una persona de orientación que hace lo que pueden, que están súper limitados porque como mucho pueden hablar, pueden orientar, y poco más de a mí, y evaluar si tienes suerte y te toca un buen orientador, pero están muy limitados. Y la hermana, que está ahora mismo grave en el hospital, cuando se recupere, ojalá que sea así, que se recupere, me imagino que las secuelas psicológicas también van a ser todavía mucho más importantes, sabiendo que su hermana ha fallecido, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que las dos lo querían hacer con una intención consciente. ¿Qué hay que saber? Si realmente era tan consciente o no, porque podía no haber sido tan consciente. Entonces, a esa cría, aparte de evaluarla de arriba abajo, como me dicen mis pacientes, hace una autopsia psicológica, que es lo que hay que hacer, que es evaluar de arriba abajo cuáles han sido las motivaciones para que esas niñas tomaran esa decisión. Partiendo ya de esa base, podemos luego trabajar el impacto emocional, que es que tu hermana haya fallecido y que tú hayas sobrevivido, y la carga emocional y la consecuencia emocional que vas a llevar para toda tu vida. Porque ¿qué va a ocurrir con esta cría? Independientemente de la patología que puede tener, que ella va a sentir que no merece nada en esta vida, porque su hermana no está. Y esto está ultra documentado en supervivientes de terremotos, de catástrofes, de guerras, de, digamos, la culpabilidad de la que sobrevive. Así que habría que tener mucho cuidado. Yo evaluaría de arriba abajo psiquiatría, psicología y neurología, ¿vale? Es decir, trastornos de neurodesarrollo es psiquiatría y neurología, con lo cual los dos, tanto en infantil como en adolescentes, y ver cuál es el abordaje terapéutico completo para estas niñas. Primero que se recupere, que sobreviva, ojalá que sea así, y luego evidentemente hacer un gran trabajo con ella psicológicamente. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Un caso terrible. ¿Hasta dónde puede llegar ese bullying de chavales de 12 años que dice Irene? Al final son niños, sí son niños, pero ¿hasta dónde ha llegado ese acoso para que estas dos niñas salten al vacío, ¿no? Desde su balcón de casa? Vamos a ver, yo el tema del acoso, el tema del bullying, yo soy muy tajante. Yo hace escasos meses en la universidad también tuve un caso similar, y en el momento que hay tensión yo o veo o intuyo hay que cortar de
de raíz. Vamos, yo vi a una chica que no se encontraba bien dentro de la clase y tal, la llamé, me dijo que se sentía acosada y tal. Bueno, rápidamente ese tema lo zanjé, o sea, se palpa, es decir, yo creo que en las aulas rápidamente llamé a toda la clase, claro, y llamé al delegado y llamé a todos y rápidamente, y a los 2 semanas la vi a la chica ya vestida con colores, etcétera, y dije, joder, pues me sentía a gusto, decir, al final lo hemos... Es que yo creo que uno de los problemas que hay es que cuando hay un tema de bullying, muchas veces, ahora ya cada vez menos, pero es verdad que a veces los colegios lo que hacen es... Aquí no está pasando eso. Claro. Es como mirar para otro lado como diciendo, no, aquí no hay bullying. Efectivamente, no, al revés, hay que coger el toro por los cuernos. Efectivamente, hay que decir, hay bullying, no, ven tú para acá, y se habla con todo el mundo, con padres, con lo que haga falta para contar eso como tú estás diciendo. Pero efectivamente, pero fíjate hasta dónde llegó el tema, que luego la niña vino al día siguiente, a la siguiente clase, acompañada por un familiar y tal, pero es que por parte de los otros chicos a los que había llamado a capítulo, los padres de ellos intentaron hasta ponerme una denuncia porque según ellos los había señalado. O sea, fíjate hasta dónde hay que tener, es decir, hay veces que dices, pues miro para otro lado y ya está, ¿no? O sea, que es lo que dices tú, pero yo creo que en estos casos, en el momento que se intuya que hay cualquier tipo de bullying o tensión, hay que actuar rápidamente. Hay 4.000, esos son los datos, 4.000 suicidios al año, es la principal causa exógena de muerte en España, 4.000, y empiezan a los 10 años. Los suicidios empiezan a los 10 años, mayor incidencia es de 40 a 60, pero a los 10 años empiezan. Aquí, y hablo de la experiencia policial, generalmente no hay una causa. Es una serie de factores y hay un desencadenante, pero no hay una causa. Por lo que hemos leído y por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado, la situación personal, una posible crisis de identidad, quizás, no lo sé. El acoso escolar o rechazo. Otro problema propio de la edad, incluso problemas familiares, son los que desencadenan. A mí lo más grave en este caso, sin duda alguna, es la falta de activación del protocolo antisuicidios, que para eso existe en el colegio. Para mí eso es grave y para mí eso es lo que tienen que investigar en este caso los Mossos. ¿Por qué no se activó ese protocolo cuando tenemos testimonios de que efectivamente se tenía que, como mínimo, haber investigado o haber activado? El protocolo no lo activan los Mossos, lo activa el colegio. Y el colegio generalmente se suelen esconder en que no conocen. Hay que conocer. Las niñas estaban en terapia, estaban recibiendo terapia psicológica, lo decía el primo de ellas, que efectivamente que eran unas niñas muy buenas, pero que estaban con tratamiento. Vamos a escucharlo. Claro, la habían puesto para ir al psicólogo y todo, y las aconsejaban y la ayudaban y todo, porque al fin y al cabo eran niñas muy buenas. Ellas no se metían con nadie, mejor dicho, ellas no se metían con nadie. Yo siempre las veía por aquí y es que eso eran niñas muy buenas, la verdad. No es alguien que puedes criticar así porque sí. Están en shock ahora mismo los padres, no están bien ahora mismo, tienen que asimilar todo esto y bueno. El padre estaba en el domicilio, ¿no? En ese momento. Sí. Estaba haciendo unas cosas por en el domicilio y se ve que no estaba porque la casa es grande y ellas estaban justo de este lado y él estaba más del lado de la habitación, entonces no lo vio y bueno, lamentablemente. Decía Serafín que no se activó el protocolo antisuicidio, pero ¿cuál es ese protocolo? Es, en primer lugar, aislar a la víctima, no cargar sobre la víctima, es evidente. Cuando digo aislar, es separarla del foco infeccioso y, por supuesto, echar del colegio a otro colegio, evidentemente, a los supuestos o presuntos agresores. Es que esto además es lo que siempre ocurre, Juanma. Muchas veces cuando se detecta el bullying, al final quien se acaba yendo del colegio es la víctima y no los agresores o los acosadores. Por desgracia, eso es una constante, y además una constante en la que muchas veces los abogados tenemos que pelear contra ello, ¿verdad? Cuando llega al despacho un caso de un menor o de una menor que está siendo acosado, no solamente tienes que pelear para demostrar que esa criatura ha sido acosada, sino además para evitar que el colegio correspondiente ponga una maquinaria que al final lo que hace es apartar a la víctima, ¿no? Por desgracia, es más cómodo apartar a la víctima, más rentable, que sancionar a los acosadores. Y esto es una constante. Sobre el tema de los suicidios que comentaba Serafín, no solamente esas cifras que él da son verídicas, sino que además los suicidios es la principal causa de mortalidad juvenil en personas menores de 25 años. O sea, es algo que yo no entiendo bien por qué tradicionalmente siempre en los medios se ha intentado
soslayar, se ha intentado pasar muy por encima de esto, y creo que es un grave error no visualizar y no hacer frente, como tú bien dices, cogiendo el toro por los cuernos, a lo que es la principal causa de fallecimiento entre la población joven. Y luego te doy yo también otra cifra más. Ahora mismo, con las estadísticas, sabéis que la delincuencia juvenil muchas veces es complicado de elaborar unas estadísticas fiables porque las competencias territoriales autonómicas hacen que no haya un registro general de penados, como puede ser en el caso de los adultos, ¿no?, con el registro de antecedentes penales. Pero está constatado que hoy por hoy el mayor delito que se comete por la juventud viene siendo el acoso, y más concretamente en la fórmula del ciberacoso, es decir, acoso mediante dispositivos electrónicos, redes sociales, etcétera. O sea, es algo muy preocupante. Así que, Juanma, en este caso, estamos hablando de chavales de 12 años. Me imagino que quien acosaba a estas niñas pues serían de su misma edad, 12, 13, 11 años. Son inimputables, es decir, bueno, pero ¿qué haces con estos chavales al final, que son también niños? Ya, independientemente, David, de la imputabilidad o no de los supuestos acosadores, los padres tienen que tomar conciencia de un problema. O sea, el móvil, esto es una droga. Esto es una droga que si no la sabes gestionar, si no la sabes manejar, a un chaval de 10, 12, 14 años le machaca la cabeza, textualmente. O sea, tiene auténtica dependencia de estos dispositivos. Y el problema es que además no se utilizan correctamente. Esto, como todo en la vida, una sustancia puede salvarte la vida o te puede matar. Pues con esto pasa igual. Bien utilizado es una herramienta muy útil que todos la utilizamos y que además es necesaria. Pero los padres tienen una obligación moral y una obligación social, e incluso patrimonial, porque a mí me da igual que en un momento dado el menor sea imputable o no sea imputable. Es que, oiga, usted es el padre de este niño y usted tiene que saber lo que le compra a su hijo, lo que le permite hacer a su hijo con ese dispositivo. Y te voy a repetir, es que son cifras estadísticas de las distintas fiscalías de menores. La inmensa mayoría de los expedientes de reforma que se incoan en España vienen motivados por temas de acoso escolar y, más concretamente, en la vertiente del ciberacoso. Ya no es el grupito de matones que van a pegar al niño al salir del colegio. No, ahora es que te lo llevas a casa también el acoso, porque tú te vas a casa con el móvil y te siguen acosando. Porque tú fíjate, cuando antes un chaval de nuestra generación, más o menos, no soy más mayor que tú, evidentemente, posiblemente, pero bueno, más o menos la generación de los años 70, 75, 80, cuando tu hijo llegaba a casa, tú respirabas, pues decías, mi hijo está a salvo, ya está. No, perdona, el peligro lo tienes en tu casa, el peligro lo tienes cuando ese niño está en su dormitorio, en su cuarto encerrado, horas y horas, delante de una pantalla, de un ordenador, de un dispositivo móvil, y nadie está controlando ni lo que él está haciendo, ni lo que le está llegando del exterior. O sea, se convierten en potenciales víctimas y también en potenciales verdugos. Efectivamente. Pues hay que tener mucho cuidado y es verdad, has dado una clave, yo creo que también responsabilidad de los padres. En niños de estas edades los padres son absolutos responsables y son los que tienen que educar. Claro, si al final, como dice Galiacho, intentas cortar el bullying y vienen los padres diciendo, oye, que has señalado a mi hijo, en vez de coger a tu hijo y tirarle de las orejas y decir, no vuelvas a hacer esto, pues claro, entonces tenemos un problema, empezando por los padres. Bueno, y si le tiran de las orejas, el problema lo tienen los padres, porque gracias a la reforma... Bueno, pues nada, es que entonces no hay nada que hacer. Claro, que ese es el problema. Sí, es verdad. El problema es que llega un momento en que determinado gobierno de España le dice a los padres que usted ya no puede rectificar ni moderadamente a sus hijos, que sus hijos tienen derechos, sí, y obligaciones, y yo como padre tengo derechos, pero también tengo obligaciones, y entre ellas está rectificar moderadamente, con respeto, con cariño a mis hijos cuando hacen algo mal. Es que el problema es muy profundo, David. O sea, los padres están así. Que yo digo, si le das a tu hijo pequeño un móvil, es el revisar el móvil cuando a ti te dé la gana, pero esto creo, no sé si tampoco es legal. No se te ocurra. Tampoco se le puede revisar el móvil. Con la ley en la mano, el problema es que, insisto, hay una serie de artículos del Código Civil, evidentemente el menor tiene derechos, eso nadie lo negamos, pero es que los derechos del menor terminan en cierto punto, terminan cuando hay una patria potestad. Y el padre, ahora mismo, si se le ocurre revisar el móvil de un menor, cuidadito, que se puede buscar un lío, que ese menor tiene facultad para poderle denunciar, para poderle demandar, porque está vulnerando su intimidad y su derecho a la intimidad y no sé cuántas gilipolleces más, ¿vale? Entonces, claro, es que el problema viene muy de fondo. Dice, hombre, es que los padres no educan a sus hijos. Pues es verdad que posiblemente no les educamos como corresponde, pero es que tampoco el Estado nos respalda para hacerlo. Madre mía. Pues es que, fíjate, muy rápido, el otro día me contaba un padre que su hijo, cuando fue a revisarle el teléfono, le quiso dar un cachete, le dijo, tú ten mucho cuidado porque te voy a denunciar. Eso era un niño de 10 años, Sí, es que los hijos ya lo saben y encima amenazan, oye, que te denuncio, que como me levantes la mano te denuncio. Bueno, vamos ahora con el Barça Gate.
esos presuntos pagos irregulares, esos presuntos pagos del Fútbol Club Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Un auténtico escándalo que está sacudiendo los cimientos del fútbol, un escándalo sin precedentes en la historia de nuestro fútbol, que veremos cómo acaba, posiblemente en nada, veremos cómo acaba, y ya está dando la vuelta al mundo. Pero también aquí en nuestro país pues se está hablando mucho y evidentemente hay protagonistas como Gerard Piqué, que ha abordado este tema. Y cuando le tocan el tema, Gerard Piqué lo que dice es: anda, ¿y el Madrid qué? Escuchen. Tiene una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, y empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos. No digo nada más, no digo nada más, no digo nada más. Tienes que hacer estar callado durante años. O sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el fútbol. Iker, te recuerdo, te lo digo en serio, de verdad. Iker, te recuerdo que durante estos años, y ya te digo yo cuando que mencionan, escucha, perdemos mira, una liga, perdemos, no, déjame acabar, perdemos una liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid con un gol anulado que no es ilegal, es un gol legal, que hubiéramos ganado una liga. ¿Qué año eso? Durante los años, el periodo durante estos periodos. Hay una diferencia y es que el Madrid no ha pagado a los árbitros, o por lo menos no hay constancia de que haya pagado ni un solo euro al Comité Técnico de Árbitros. Y sin embargo, el Barcelona ha pagado más de 7 millones de euros desde 2001 al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esa es una diferencia, pero claro, lo dice Gerard Piqué, que también está investigado por otro tipo de asuntos con chanchullos con la Federación. Es que yo le doy toda la razón a Piqué, hay que tirar de la manta, porque ha empezado un pequeñito lo que se ha descubierto y posiblemente en Europa, como él dice, el Barcelona también pueda tener corrupción. A mí lo que me hace gracia en este asunto es el absurdo de las declaraciones. Ahora he visto, todos lo hemos visto, las declaraciones de muchos equipos de fútbol. Mira, no te declares, queréllate, porque es tu derecho y además tu obligación, en este caso obligación moral, de iniciar una querella contra Barcelona porque se te ha perjudicado. Por tanto, hay que querellarse, ya nos dirás el artículo, porque evidentemente hay un artículo de cohecho entre particulares, en este caso, por el que se pueden querellar. En segundo lugar, es un caso de corrupción. Y ahora sí que voy a tirar de protocolos policiales. Cuando aparece la punta del iceberg de corrupción, generalmente suele aparecer muchísima debajo. Mira, en Europa posiblemente también haya que investigar. Hay muchos casos en los que hay indicios, o puede haber indicios evidentes visuales, hay que investigar evidentemente mucho más, de posible corrupción por parte, en este caso, de un equipo de fútbol. En segundo lugar, otras competiciones, porque nos hemos centrado solo en el fútbol, pero el Barcelona es una persona jurídica muy amplia. Tiene fútbol, tiene balonmano, tiene baloncesto. ¿Por qué no ha pasado también en esos otros deportes? ¿Por qué ese presidente tras presidente, que por lo visto existe este indicio de corrupción, hablo de indicio siempre? Sí, sí. Por tanto, hay que investigar mucho más y en este caso sí que le doy la razón a Piqué. Pero dices tú en el comunicado que es verdad que los clubes que se sientan perjudicados tendrían que querellarse. Por lo menos mandan un comunicado. Lo que llama la atención es que el Madrid, por ejemplo, no se haya adherido a ese comunicado de todos los equipos de la Liga. Sobre todo porque el Madrid es consciente, o al menos así me lo han contado a mí gente del entorno más directo del Real Madrid que lo vivió aquella vez, ese arbitraje de Celino Gracia Redondo en Tenerife, cuando se le birló, es verdad, yo no soy del Madrid, que yo no soy del Madrid, ¿no? Se le birló al Madrid esa liga del 92-93 en Tenerife y se fue a Barcelona. A mí me han contado estos años atrás, y ahora por eso lo pongo aquí encima de la mesa, de que había algo ahí con Gracia Redondo por parte del Barcelona. Eso es un punto más que yo creo que el Real Madrid tendría que sacarlo a colación porque lo saben y así me lo han contado. Entonces, si ellos son conscientes, que lo digan ya públicamente, ¿no? Pero es raro, sobre todo, que no se haya adherido a ese comunicado, pero lo que es evidente es que hay una serie de pagos, Juanma, del Fútbol Club Barcelona a Enríquez Negreira, que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que esos pagos se cortan justo cuando deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que es cuando entra Rubiales y ya no... Bueno, entonces, hace de 300.000 a 7.000, que yo eso sí que lo he analizado. Efectivamente. De 300.000 a 7.000. Ese año factura 300.000 y pico euros, deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y esa empresa... 7.000. Factura solo 7.000 euros. Y el año pasado 0. Y ya deja de facturar. Porque es que le he seguido las cuentas. Una gracia, un poco en el sentido además, pues que me salga un poco la vena madridista, que también la ha tenido. Hombre, el Barça efectivamente es más que un club. Y en este caso parece que es mucho más, incluso podría encadenarse a lo mejor en algún tipo de organización delictiva.
Sí es cierto también que esto no es solamente común al Barça. Esto, efectivamente, como bien apunta Serafín, donde hay dinero y donde hay tanto dinero, la corrupción está institucionalizada. Y aquí huele a mierda, con perdón, por todos los lados. O sea, desde la Federación Española de Fútbol, pero no de ahora, de tiempo atrás, hasta los clubes, hasta la gestión de la Euroliga. Porque mira, al final, si es que le salpica hasta el Parlamento Europeo. Si no recuerdo mal, no hace mucho fue detenida una vicepresidenta del Parlamento Europeo por un escándalo relacionado también con el mundo del fútbol, ¿no? Concretamente con el Mundial de Qatar. Que había condiciones. Y además ahora se sabe también que la Fiscalía Anticorrupción quiere investigar a Sánchez Arminio, que sí era el presidente del Comité Técnico de Árbitros, por un presunto desvío de fondos de la Federación. La Federación da una cantidad de dinero a los árbitros para desplazamientos y demás, y ahora parece que hay 8 millones que no se sabe dónde acabaron, y ahora se quiere investigar a Sánchez Arminio. Es decir, que hay corrupción, puede haber una corrupción, pero en los cimientos de todo el fútbol español. No olvidemos. Hay más audios de Gerard Piqué que vamos a escuchar, pero después de publicidad. Hasta ahora. La verdad sobre el robo de los 43 millones de pesetas a la locutora Encarna Sánchez. ¿Fue realmente el chofer? Que son las únicas que lo pueden saber y lo han podido ver, que es el chofer que viene conmigo al banco y son las 2 chicas de servicio. ¿Está Isabel Pantoja relacionada con todo esto? Hoy, en La Huella del Crimen. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Les espero cada noche en Distrito TV de lunes a viernes con los mejores análisis, la información más libre y más veraz en Los Intocables, en Distrito TV. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. La verdad sobre el robo de los 43 millones de pesetas a la locutora Encarna Sánchez. ¿Fue realmente el chofer? Que son las únicas que lo pueden saber y lo han podido ver, que es el chofer que viene conmigo al banco y son las 2 chicas de servicio. ¿Está Isabel Pantoja relacionada con todo esto? Hoy, en La Huella del Crimen. No se pierdan luego esos audios de Encarna Sánchez hablando con el ministro del Interior porque le habían robado 37 millones de euros en su casa de La Moraleja. Está aquí Juan Luis Galeacho, que conoce perfectamente la historia y nos la va a contar. Pero antes estábamos hablando de esa presunta corrupción en el Barça, de los audios, de los vídeos, que ya saben ustedes que tiene Ibai Llanos, ese King League, es con Gerard Piqué.
al que va siempre invitado, o algunas veces, Iker Casillas, y Piqué y Casillas tuvieron un poco así se enzarzaron un poco con el tema de esta corrupción. Piqué dice que el Madrid es todavía más corrupto, si cabe, que el Barça, y además dice que no hay nada, que esto es una locura y que se está todo tergiversando. Escuchen a Piqué. Una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, y empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos. No digo nada más, no digo nada más. Tienes que hacer estar callado durante años. O sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el fútbol. Iker, te recuerdo. Te lo digo en serio, de verdad. Iker, te recuerdo que durante estos años. Y ya te digo yo cuando que mencionan, perdemos una liga. Déjame acabar. Perdemos una liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid con un gol anulado que no es ilegal, es un gol legal, que hubiéramos ganado una liga. ¿Qué año eso? Durante los años, el periodo durante estos periodos. Nada, dice que el Madrid más, pero Gerard Piqué también sigue defendiendo a su club, al Barça, y dice que esto nos lo estamos inventando los medios de comunicación. Un poco parecido a lo que dijo ayer Laporta, que esto lo están filtrando los medios, que parece mentira y que esto se tiene que haber quedado pues, debajo de la alfombra. Escuchen. Que es una asesoría a un, vicepresidente de un comité técnico de árbitros. O sea, a partir de ahí, si creemos que esta persona podía ir a los árbitros y decirle, no, pita a favor del Barça, entonces es que los árbitros todos los árbitros hacían caso al vicepresidente. Es que estamos de verdad, que os vendan la historia que queráis en Madrid. Dice que están pagando una asesoría que es del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Total nada, o sea, primero que pasa le están pagando. Hombre, a los árbitros le están pagando. Nosotros dos como periodistas sí que tenemos que alabar a los redactores y de la cadena SER de Barcelona la valentía que han tenido sacando esta información, porque tocar al Barça, en Barça no se puede tocar al Barça, no, de hecho, ni a la Moreneta. Sale el escándalo ni en el Sport, ni en el Mundo Deportivo, ni nada. Al día siguiente ni una sola letra de esto. Era desde el proceso no se veía una diferencia igual de portadas entre Madrid y en Barcelona. Porque les pagarán lo suficiente. Es que te quiero decir que son los redactores, los periodistas, los culpables. No, los culpables son ellos. Los culpables son los jugadores y sobre todo Piqué, porque es empresario ya también. Y tiene un equipo de fútbol que es el Andorra. Y también investigado. Es empresario, perdóname que te corte, hoy, cuando estaba jugando en activo en un club de fútbol con una empresa que hacía negocios multimillonarios con la Federación Española, este chico lo que tiene, que tiene mala memoria. El tema de la Supercopa todavía se está investigando por esos acuerdos entre la Federación y la empresa de Piqué, en el que había muchísimo dinero, una comisión multimillonaria, precisamente para que se trasladara la Supercopa fuera de España. Y audios que se filtraron en los cuales, creo que de un medio determinado, en los cuales Piqué al presidente de la Federación le pedía ciertos favores y en cierto modo le exigía ciertas prebendas, jugando en activo. Me parece gravísimo, además me parece de verdad que es que me pone en negro la declaración de Piqué, dice al vicepresidente de los árbitros, estaban pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Nada, hombre, eso no es nada, eso no tiene poder, nada. Pero es que Laporta ayer iba también en la misma sintonía. Escuchamos lo que decía Laporta arremetiendo contra los medios. O sea, el problema no era que el Barcelona hubiera pagado ese dineral a los árbitros, no, el problema es que se sepa, que haya salido a la luz que el Barcelona ha pagado a los árbitros. Escuchen a Laporta. Evidentemente que una sociedad es democrática cuando tiene un periodismo libre e independiente. Y esta constatación, o esta firme creencia que tenemos, la tenemos que conjugar con el que lamentamos profundamente que se estén produciendo filtraciones constantes de documentación, de información, de datos, que al fin y al cabo es una causa que está en una fase de investigación por la Fiscalía y que entendemos que debería tener la máxima custodia. Y más cuando ni la Fiscalía ni los cuerpos de seguridad han comunicado al club, al Fútbol Club Barcelona, que forme parte de investigación alguna. Perdóname. Sí. No, hombre, es que yo creo que aquí lo que tendría que estar Laporta diciendo gracias, porque por fin vamos a limpiar, vamos a saber, en vez de cercenar la libertad de expresión y de información. Y el daño social que se ha hecho. A nivel social yo creo que se ha hecho mucho daño, hay mucha gente con mucha ilusión
Y luego los que vemos el fútbol desde casa, conozco a un futbolista, se llama todavía Merino, lo que dejó el fútbol, tiene mi edad. Dice que los profesionales en el campo, que se ve de diferente forma, que un árbitro tiene la capacidad para influir más de lo que parece, que no es solo un penalti. Que no es solo un penalti, es efectivamente, tarjetas es el ambiente que crea. En definitiva, está demasiado manipulada pues este juego, este deporte, como para que no se abra una investigación. Decía Javier Tebas que como ya deportivamente haya prescrito, que no va a haber ningún tipo de sanción, digamos, deportiva, es decir, que no va a bajar a segunda. Yo lo que no entiendo es... es que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tebas. ¿Por qué ha prescrito? Porque se acabó en el 2018, se ha investigado si se acabó en el 2018. Es que no nos podemos pronunciar así. Claro, primero hay que investigar si ha seguido eso en el tiempo. Correcto. Pero hasta ahora lo que se sabe que es hasta 2018, dice eso ya prescrito, así que no podemos tener ningún reproche, digamos, deportivo, no va a bajar a segunda. Lo que yo digo, cuando a un ciclista se le coge porque se ha dopado, lo que se hacen es que se le quitan los títulos. Pues a lo mejor a Barcelona se le podrían quitar los títulos. Es decir, si durante una serie de años tú has pagado a los árbitros y has ganado 6 ligas y 4 copas, pues por lo menos se te quita el palmarés, no te baja a segunda, pero eso que ha sido de forma fraudulenta, si esto se demuestra... Es el caso de Astron. En Astron se le quitaron todos los títulos cuando... Más grande después, que ha sido la efectivamente, no ha habido ninguno en el ciclismo y se le quitó todo. Ahora yo digo una cosa, hace 12 años, no sé si os acordáis, ya alguien se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué estaba pasando todo esto? Escuchen lo que decía hace 12 años, que ahora toma más relevancia José Mourinho. Después de un clásico Madrid-Barça, cuando expulsan a Pepe, acordaros, con ese plantillazo que no llega a tocar a nadie, le expulsan, y en rueda de prensa decía Mourinho, ¿por qué? Escuchan. Ninguna posibilidad. Y mi cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no dejan los otros equipos jugar contra ellos? ¿Por qué no dejan? ¿Por qué no dejan? ¿Esto? ¿Para qué esto? No lo entiendo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde es mi incapacidad para responder por qué? ¿Por qué? Pues ahora Mourinho a lo mejor ya sabe por qué. Ha tardado 12 años, pero a lo mejor ya tiene la respuesta. Bueno, de todas formas te digo que posiblemente algunas, lo que comentaba Teba, ¿no? No, esto está prescrito. No, señor, no está prescrito. Usted se está refiriendo a lo que es el mero procedimiento administrativo, que es por el que se regulan las competiciones futbolísticas y demás, pero a nivel penal no está prescrito. Y además habrá que ver hasta dónde llega el recorrido, claro. Pero a nivel penal, la responsabilidad sería de Barça como entidad, de los presidentes. La responsabilidad es tanto de quien recibe como quien ofrece. Es decir, cuando hay un delito de cohecho... sí, pero me refiero como persona jurídica o como persona física. Es decir, Bartomeu, como personaje, Gaspar, Laporta... La responsabilidad penal es extensible tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Tienes un Partido Popular condenado como institución, persona jurídica por la Audiencia Nacional, por una trama de corrupción. Con lo cual aquí, muy posiblemente, podría ir para adelante el Fútbol Club Barcelona como institución, pues hacía la broma antes de que ya es más que un club, ya está constatado que lo es, claro que sí. Y las personas físicas, obviamente, intervinientes o ejecutores necesarios para esos posibles delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etcétera. O sea, aquí va para adelante el club como institución y las personas responsables del mismo. Lo que pasa es que es verdad que a nadie le interesa que el Barcelona, claro, digo ya de forma administrativa, a nadie le interesa que el Barcelona baje a segunda. Al primero que no le interesa es al Real Madrid, que yo creo que por eso tampoco se adhiere a ese comunicado. Al Madrid no le interesa porque el Madrid es menos Madrid si no tiene un Barça enfrente. Y es que esto es así. La Liga es menos Liga si no tienes un Barça jugando en la Liga. Y al gobierno no le interesa que baje el Barcelona. Pero mira, de todas formas... Si es que por desgracia, además, o sea, eso no va a pasar y yo creo que en el fondo, a mí el fútbol de verdad me da igual hace muchos años porque además me aburre soberanamente el fútbol moderno. Pero en cualquier caso... eso es porque no viste el otro día entonces el Madrid contra el Liverpool. Llevo años... Porque entonces sí te gustaría el fútbol, porque fue una maravilla de espectáculo lo que se vivió en Anfield. De verdad que llevo años sin ver, creo que el último partido que vi fue la final del Real Madrid de Champions, la que ganó contra el Liverpool en París.
A lo que voy. Tampoco hace tanto. Bueno, años ha. Bueno, sí, es verdad, el año No pasado. llega ni un año, en mayo. Me estoy haciendo mayor ya. Ya te digo que no hace tanto. Pero a lo que voy, sí quiero dejar muy claro, ¿no? A ver, independientemente de las rivalidades deportivas, de las fobias o simpatías que un club pueda despertar, el Barça, el Fútbol Club Barcelona, creo que tiene un problema endémico de hace muchísimos años. Y no lo digo yo, lo dicen sus propios seguidores. Yo tengo muchos amigos culés, que además algunos de ellos los conocí bien vosotros, que lamentan la deriva que cogió este club hace años ha. Y en el momento en que el Fútbol Club Barcelona se empieza a mezclar, a involucrar de forma activa con ciertos postulados políticos, con ciertas tendencias políticas, empieza a desvirtuarse de lo que realmente es, que es un equipo de fútbol que se merece todo el respeto del mundo, porque además se lo ha ganado. Y creo que de verdad tendrían que hacer una revisión muy a fondo de lo que realmente significa el club y de manos de quién ha estado durante muchos años. Lo que pasa es que es muy difícil meterle mano al mundo del fútbol y del deporte en general, pero del fútbol en particular. Yo me acuerdo que en el año 91 que hice una portada que eran los dueños del balón en la revista Época, que era cuando llegaron todo lo más grande que llegó al fútbol español en aquellos años, cuando las sociedades anónimas deportivas, desde la Ópera, Gil, bueno, es que no voy a decir ya más nombres, y es dificilísimo, no, es muy complicado. Hay muchos intereses, mucho dinero. Muy complicado. Quiero que vean este libro. Aquí lo están viendo, es Encarna en carne viva, un libro escrito por Pedro Pérez y por nuestro compañero aquí, Juan Luis Galiacho, que escribe pues muchas de las cosas que no se saben o que no se sabían todavía de Encarna Sánchez. Es verdad que se ha publicado muchísimo de esta periodista que fue tan importante, pero hay muchas cosas todavía que rodeaban de misterio a Encarna y que por fin ven la luz en este libro con fotografías además de entonces, de Encarna, de la radio, de los compañeros y muchísimos secretos que te ha llevado a escribir. ¿Cuánto tiempo este libro? Bueno, tú la conocías bien, de todas formas. Bueno, yo con Encarna estuve 5 años sí, de periodista de investigación, de jefe de su equipo de investigación. Pedro estuvo 20 años y por primera vez 2 personas que sí conocemos de verdad a Encarna Sánchez hemos escrito un libro, porque hasta ahora todo el mundo hablaba por hablar, pero nadie había estado con Encarna. Encarna era una persona muy cerrada y apenas tenía gente a su lado, ¿no? Y entonces por primera vez se ha puesto trabajar con negro sobre blanco. ¿Cómo era trabajar con Encarna? Bueno, mira, yo desde el punto de vista de mi periodismo no he trabajado con tanta libertad en mi vida. ¿Sí? Nosotros destapamos, por ejemplo, el escándalo de las cloacas del Estado español, los fondos reservados con Rafael Vera, el entonces secretario de Estado, y esa valentía que tuvo Encarna, esos ovarios que tuvo de sacar este tema que no lo sacó ni Pedro J. Ramírez, yo siempre lo llevaría a gala. A mí nunca me cercenó. Encarna era una persona que ante la corrupción era inflexible. Si era quien fuera, los amigos que fueran, no tenía duda alguna de que había que sacar la noticia. En este caso de los fondos reservados del Estado español, de Rafael Vera y su famosa finca en Alpera, en Albacete, que se pagó con los fondos del Ministerio del Interior. Era un tema que Rafael Vera incluso intentó parar a través del entonces director general de la COPE, que bajó al estudio y le pidió a Encarna que no hiciera el programa. Y Encarna le dijo, lo contamos en el libro Encarna en carne viva, le dijo, ¿me estás a mí censurando un programa? A mí, a Encarna Sánchez. Y le dijo, no, hombre, Encarna, yo lo que pretendo es que antes hables con Vera, para qué tal. Me dijo, Galiacho, ¿tienes los papeles? Y dije, mira, aquí Encarna están, al estudio. Y aquello fue brutal porque destapamos y posteriormente Vera fue condenado como secretario de Estado de... Tenía mucho poder Encarna Sánchez, ¿no? Encarna Sánchez tenía tanto poder que si escuchamos las cintas que habéis puesto, el ministro Corcuera, entonces ministro del Interior, se le puso. Y voy a contar una anécdota que contamos aquí en el libro. Corcuera llama a Felipe González y le dice... Porque Corcuera en esa llamada que habéis puesto, ministro, se hace el tonto. Vamos a ver, la escuchamos, ¿te parece? Y lo comentamos. Ella se queja de que le han robado 43 millones, ¿no? 43 millones de pesetas que tenía en su casa, en un armario de su casa de la Moraleja. Lo tenía en efectivo, en una maleta. No, en una bolsa. Ah, en una bolsa lo tenía. Y ella tiene sospechas de que ha podido ser o el chofer o el personal de servicio, una chica que había contratado hacía muy poco y demás.
y ni más ni menos, o sea, es decir, a ustedes le roban y ¿qué hacen? Llaman a la policía. Bueno, no, Encarna no. Encarna lo que hace es llamar al ministro del Interior, a José Luis Corcuera. Le llama por teléfono y le dice esto, escuchen. Muy buenas tardes, señor ministro. Soy Encarna Sánchez. Ministro, hola. Te quería consultar una cosa que está pasando. La semana pasada traigo un dinero del banco. En ese momento recibo una llamada telefónica que tengo que salir para Sevilla inmediatamente a un reportaje de vital importancia. Hago la gestión, vuelvo y cuando vuelvo a mi casa el dinero no está. Lo han robado. Son 43 millones. Verás, mi casa es como un búnker, cristales antibalas, puertas acorazadas, alarma conectada con la policía. Nada, aquí no ha entrado nadie, ni me han forzado nada. Nota que le han robado el dinero, ni corta ni perezosa. Ella, que tenía mucho poder, Juan Luis, llama al ministro del Interior y le dice... Voy a contarle a tus espectadores un poco para situar. Encarna tenía en su casa dinero, había sacado el día anterior 30 millones de pesetas de una oficina cercana a la Plaza Castilla, en CAS, y con otros 10 millones, porque ella tenía mucho dinero de publicidad, que tenía también en su casa, eran 40, y 3 que le había dado, que tenía también guardado de otra cosa. Total tenía 43 millones y, curiosamente, ella tenía 2 cajas fuertes, lo contamos en el libro, una abajo, que era blindada 100%, y otra en el piso de arriba, que era la que más o menos tenía para sacar el dinero, porque ella siempre iba mucho con dinero en metálico, siempre en el bolso llevaba muchísimo dinero. Y se va a Sevilla, como cuenta, y deja ese dinero en un armario. No lo metió ni siquiera 43 millones en una caja fuerte, lo dejó en el armario. Bien, es verdad que en esa casa en Encarna no pasaba nadie. Y lo contamos aquí en el libro todo. No había cámaras de seguridad dentro de la casa, solo eran las cámaras perimetrales. Y bueno, la policía, evidentemente, pues vigila, sabe las cámaras que hay, sabe quién ha entrado a la casa, al menos sabe quién ha entrado. Y aquí en el libro lo contamos, no lo voy a desvelar para que la gente lo lea. Pero sí voy a contar una cosa fundamental. Encarna, al final, Pedro Pérez le hace que vayan a denunciar a la comisaría de Alcobendas, que era la que estaba, y Encarna se encuentra disgustada con el jefe, entonces comisario de esa comisaría, y llama a Corcuera para decirle que la policía no le está trabajando como ella quiere y tal. Y bueno, Corcuera, que sabía perfectamente todo porque el comisario jefe de Alcobendas le había comunicado lo que había llamado a su vez también a Felipe González y habían tramado que era una cosa de secreto de Estado, operación de Estado, porque en esos momentos, estamos hablando del año 93, el PSOE se estaba jugando las elecciones, había muchísimas investigaciones en torno al partido de Felipe González entonces y al felipismo, y Encarna era un peligro ante los micrófonos, sobre todo por la cantidad de gente que tenía. Entonces urden una operación a través de esta llamada que Encarna les hace y le dice: no te preocupes, que te vamos a poner a la persona más adecuada. Corcuera llama entonces al jefe de la policía, que era Agustín Linares, al que Encarna conocía perfectamente de Barcelona, porque había estado, cuando Encarna estaba en Radio Miramar, había retransmitido en directo el secuestro del Banco Hispanoamericano, el célebre secuestro, y Linares era entonces el jefe de policía de Barcelona, y lo conocía perfectamente, incluso había prohibido a Encarna que entrara dentro del banco cuando ya había hablado con los secuestradores, y Linares le impidió entrar a Encarna. Linares conocía perfectamente quién era Encarna y el poder que tenía Encarna, y urden una operación para controlar a Encarna. Entonces lo que hacen es que llaman a Villarejo, y Villarejo se reincorpora a la policía precisamente para este tema. La primera reincorporación de Villarejo a la policía es para investigar a Encarna Sánchez. Encarna Sánchez. Ese es el tema inicial, por el que Villarejo... Por eso esa llamada que estamos escuchando al ministro del Interior está grabada. Efectivamente. O sea, tiene pinchado el teléfono, Villarejo pincha el teléfono a Encarna. La primera operación que realiza Villarejo en la policía es vigilar a Encarna Sánchez. Eso es por lo que viene Villarejo a la policía, vuelve a Villarejo a la policía, porque le dice Linares: tienes que volver rápidamente porque es cuestión de Estado y me la ha pedido el jefe. Y entonces Villarejo llama a Encarna y le dice: me tienes que dejar todos los teléfonos, porque claro, tenemos que saber por dónde viene una llamada, viene la otra y tal. Entonces Encarna tenía varios teléfonos. ¿Y qué hace? Le da solamente, dice: no, esta me la voy a quedar porque este es privado mío y tal. Pero Villarejo: vale, vale. ¿Pero qué hace Villarejo? Le pincha a todos. Pero el otro, el de la casa, absolutamente todo. Y en estos momentos todas esas cintas las tiene Villarejo,
Esas cintas, algunas están precisamente en la Audiencia Nacional y por eso han salido estas grabaciones, porque se encuentran dentro de estas cintas que se disponen en la Audiencia Nacional. Que hay otra grabación en la que, acerca de esos 43 millones, que ahora nos dirá si se sabe o no se sabe qué pasó con esos 43 millones y finalmente quién se los quedó, ella tenía sospechas, el chofer o el servicio. Escuchen. Que son las únicas que lo pueden saber y lo han podido ver, que es el chofer que viene conmigo al banco y son las dos chicas de servicio, las dos dominicanas. Una de ellas lleva 7 meses, persona de toda mi confianza, hasta ahora intachable, la otra llevaba 1 mes y rarita. O sea, que en un primer momento ella Encarna apunta al servicio, sin embargo, el que fue el chofer. Inicialmente apunta al chofer y es cuando la policía le dice está limpio, Encarna, está limpio, y ella se enfada y es cuando realiza esa llamada y entonces ya sospecha de una trabajadora, que lo contamos en el libro Encarna en carne viva, que es una trabajadora dominicana que le había traído a su vez la otra chica que tenía Encarna, que se la había puesto Isabel Pantoja, porque la había conocido en un concierto en República Dominicana, y la vigilan, incluso llaman a la embajada de la República Dominicana para que la investiguen. Para que la investiguen y saber exactamente de dónde viene, quién es y... Pero al final, tanto el chofer como esta chica quedan limpias. Y siempre Encarna nunca quiso contar quién le había robado ese dinero. ¿Y tú quién crees que la había Y en robado? esa pregunta que le hizo Pedro Pérez y que contamos en el libro, le dijo, pero Encarna, ya han pasado mucho tiempo, ¿por qué no nos dices quién es quien te ha robado? Me dijo, pues no quiero saber absolutamente nada de eso, porque si investigo, lo mismo me duele mucho. ¿Quién entró en esa casa? Pues en esa casa en ese día solo entraron las siguientes personas, las que estaban de servicio, el chofer y una persona que era la secretaria personal y particular de Encarna Sánchez, Teresa Pollos, acompañada de Kiko Rivera, Paquirrín entonces. El hijo de Isabel Pantoja. Solo las únicas personas que entraron en esa casa. Isabel Pantoja no estaba ese día en casa. Isabel Pantoja estaba fuera de España. Es otra cuestión que siempre se ha dicho y se cuenta en el libro. Isabel Pantoja nunca pudo ser la autora material, o presuntamente que no, de ese robo, hay que decirlo claro, porque no se encontraba en España. Pero sí que se dice en el libro, creo que es alguien se quedó con ese dinero, alguien que Encarna le perdonaba todo. Alguien, me imagino que quería mucho Encarna Sánchez. Lo que dicen en las cintas, yo es que no he escuchado tampoco todas esas, ojalá escuchara todas las cintas que tiene Villarejo, porque en el fondo seguro que sabe toda la verdad, claro, pero está ahí pero metido ahí. Yo estoy deseando a ver si la pudiera conseguir, pero yo creo que Villarejo sí que le cuenta a Encarna Sánchez. Encarna sí sabía quién la había robado, o bien por ella personalmente que lo sabía, o bien porque Villarejo se lo cuenta. Yo solo digo a las personas que entraron, las del servicio que no eran. Las del servicio no eran porque se investigaron, el chofer no era porque se le investigó. Y luego entró otra persona que era Teresa Pollo, que era la secretaria Isabel Pantoja, y el niñito. ¿Y Kiko Rivera? ¿Pero cuántos años tenía Kiko Rivera entonces? Era pequeñito, es que iba porque le ponían películas del oeste y entonces lo sentaban allí y lo pasaban el día allí en casa de Encarna. Pero lo mismo, vete tú a saber si en la mochila de Kiko le metieron el dinero, porque él siempre iba con una mochila. ¿Y nunca se llegó a saber nada de ese dinero al final? ¿Nunca apareció? Ella ya nunca quiso saber nada, lo dio, pero eso sí es verdad que internamente le pesó siempre. Yo creo que lo llevó dentro, ¿sabes? Pero llevó dentro las sospechas o el hecho de que yo creo que es esta persona y eso es lo que le dolió porque era una persona de su confianza. Por eso es lo que te dije, lo que le dijo a Pedro, que lo contamos en el libro. No quiero saber nada más porque si de verdad investigo a fondo me va a dar mucho dolor. Está claro de que sabía perfectamente que era una persona que era muy próxima a ella, ¿no? Que Isabel Pantoja era una de las personas más importantes que... La más importante. La más importante para Encarna Sánchez. La más importante, para ser sincero, era su madre. Por su madre moría y de hecho a su madre fue precisamente la que le hizo el testamento, no a Clara Suñer. Lo que pasa es que una vez muerta su madre, Clara Suñer aparecía en ese testamento del año 1970 como sustituta vulgar. El letrado Medina sabe perfectamente, claro, pero Encarna yo creo que muere su madre y no cree que ese testamento tenga validez ni se acuerda de esa sustituta vulgar del testamento. Y por eso ella no conocía precisamente ese testamento que iba a quedar en Clara Suñer, en Pilar Cibrián.
porque la relación de Clara Suñé y Pilar Cebrián se acaba desde el año 78 que vuelve a Encarna España, y desde entonces nunca más tuvo relación con ella. Yo creo que si hay algo, si Encarna Sánchez volviera a vivir, yo creo que iría por Clara Suñé a Pilar, porque vamos, menudo pelotazo ha dado. Pasa con más ¿Cuánto frecuencia. dinero podría tener? Aquí contamos y ponemos las cuentas que tenía Encarna, pero ponle que podría tener en torno a 500 millones de pesetas de entonces, que es dinero, ¿eh? Hombre. Y propiedades y demás, y fondos, o sea que estamos hablando que se quedó con una gran fortuna sin venirle a ver. Pero eso fue quizá el fallo de Encarna, de no saber precisamente esa sustituta vulgar que aparecía en el testamento, porque ella se lo hizo a su madre, pero muerta su madre, yo creo que ella no consideraba que ese testamento existía. No, bueno, el tema es que eso pasa. De hecho, con no más lo sabía frecuencia, nadie. te digo. Si es que tuvieron que ir al registro de... ¿Pero nunca más volvió a testar? Nunca más volvió a testar. Yo creo que era una cosa porque ella en el fondo no quería morir, y como que si testaba era como que iba a morir. Ella siempre, y lo contamos en el libro, siempre dijo, no me voy a morir, no me voy a morir. Siempre luchó contra el cáncer hasta 10 días antes de su fallecimiento. Y es posible que en aquellos 10 días dijo, haced lo que queráis. 5 días antes de lo que os cuento, sí que dio, y eso es lo importante que contamos en el libro, revelamos dónde está el dinero en Encarna Sánchez, se le dieron poderes a sus administradores, no a toda la gente que se han señalado, a sus administradores. Pues ya lo saben, Encarna, en carne viva, un buen libro ahora para Semana Santa que les va a informar mucho y les va a entretener acerca de la figura que fue Encarna Sánchez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Serafín, Juanma, muchas gracias. Sí, David. Galeacho, gracias por estar aquí en La Huella del Crimen. Un placer. Igual, gracias por contigo. estar un día más. Mañana, no, y mañana ya no. El lunes volvemos aquí en La Huella del Crimen. Les esperamos. Hasta entonces.